tardes vamos a dar inicio a las actividades semanales que tenemos como servicio de medicina fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal. Hemos decidido como grupo que todas nuestras actividades académicas de ahora en adelante van a ser transmitidas en vivo, las cuales normalmente se desarrollan los días jueves de cada semana, pero en esta vez de forma extraordinaria la estamos realizando un día martes, ¿ya? En esta oportunidad vamos a discutir un tema muy importante que se ha publicado recientemente en agosto de este año en la revista Blanca, que es sobre el diagnóstico y manejo de los fetos pequeños para la edad gestacional y la restricción de crecimiento. Tenemos la disertación y la discusión a cargo del jefe de servicio de medicina fetal, doctor Walter Castillo Urquiaga. Le vamos a pedir a todos que por favor cerciórese de que tengan sus micros en off. Ya, por favor, cerciórese de que tengan todos sus micros apagados. Vamos a tener unas interrupciones al finalizar la exposición del doctor Walter Castillo. Listo, entonces dejo con ustedes al doctor Walter Castillo. Walter, es un estudio. Listo. Saludos con todos, amigos. Empezamos. Vemos acá en rojo lo que es estrictamente mencionado en la guía y en azul las partes que voy a agregar en un sentido de discusión o de comentario respecto a esta guía. Esta guía, como vemos ahí, ha sido construida por países que conforman diferentes entidades referentes en medicina fetal. Tenemos al lado izquierdo los representantes del Reino Unido, de la Fetal Medicine Foundation, al lado central de Italia, y al costado tenemos al doctor Figueras de la entidad de Barcelona y al doctor Kurt Hecher de Alemania. Y sin olvidar a algunos otros miembros de Sudamérica que también han participado o de otros países. Una pregunta. ¿A cuál le brindamos la mayor evaluación? ¿A cuál feto le brindamos la mayor evaluación? ¿Cuál feto tiene la mayor sobrevida libre de discapacidad mayor? ¿Y en cuál debemos actuar más ante la identificación de algún riesgo o un indicador de muerte? Es una cuestión que tenemos que tener presentes cuando hablemos sobre esta temática. En cuanto a la introducción, tenemos que la evaluación de crecimiento fetal debe ser rutinariamente establecido. Debemos informar el percentil de crecimiento y ya eso ya ha sido considerado, ya ha sido recomendado y ya tiene que aplicarse uniformemente. Que el crecimiento depende de múltiples factores. No solamente depende de una función placentaria, depende de la integridad de la madre, depende de la comorbilidad materna y depende también de otra presencia de patologías fetales, ya sea estructurales, genéticas, cromosómicas, pero en el sentido de la guía vamos a tocar lo que esté libre de estas entidades primarias fetales. La insuficiencia o disfunción útero-placentaria es una de las causas más frecuentes de crecimiento anormal en el feto no anómalo y en sentido de la guía se refiere principalmente a lo relacionado a esto. El hecho es que la deficiencia de crecimiento se asocia a muerte perinatal, a daño neurológico, a pobre neurodesarrollo y también a la enfermedad del adulto. Hay un caos terminológico que aún persiste y se refiere a la terminología usada para la restricción del crecimiento, para el rótulo de pequeño para edad gestacional, para la definición del pequeño constitucional. Es una terminología muy variable a nivel mundial y difícil de abordar y solucionar prácticamente. En cuanto a la definición, la guía empieza diciendo que el tamaño fetal es una medida aislada, única, del peso fetal y que si no es severo, no podemos definir que hay una anormalidad del crecimiento. Para eso, se requiere una evolución, ¿no? Una evolución en el tiempo. Sin embargo, la presencia de algunos indicadores sí podrían dar una mayor detección de una anormalidad. El PEG definido en esta guía
aquel que tiene un peso estimado o un abdomen menor del percentil 10, pero que no está en riesgo incrementado de pronóstico adverso. En esta guía del año 2020, el término PEG lo están aplicando al feto morfológicamente normal y con Doppler normal, considerado usualmente como pequeño constitucional. Y ahí ponemos un punto para evaluar y para discutir. La restricción de crecimiento fetal traduce un concepto que es la falla en alcanzar el potencial de crecimiento, el cual es hipotético, ¿no? A no ser que tengamos una evidencia de la gestante en sus hijos previos, un análisis antropométrico materno y paterno. Y hay necesidad de distinguir con la ayuda de otros parámetros biofísicos como el Doppler. Respecto a esto, mencionamos lo siguiente, que matemáticamente, si el conjunto mayor es PEG, es no prudente, no cuerdo, que tras una evaluación, tras un análisis, lleguemos a una distinción entre RSIU y pequeño paritaje estacional. Es decir, el PEG como generalidad de entrada no puede ser a la vez un subconjunto. He ahí la discusión cuando precisamos RSIU, que es diferente a pequeño paritaje estacional, cuando la distinción debería hacerse entre RSIU y cómo identificar al pequeño constitucional dentro del grupo mayor que representaría el PEG. Cuando apareció la clasificación de Batalha-Lubchenco en base a un corte operacional ponderal, estableció 3 grupos: pequeño para edad gestacional, adecuado y grande la edad gestacional. Luego se vio que había un crecimiento anormal con desenlaces adversos y la mayoría de ellos estaban incluidos dentro de los menores del percentil 10 y había un grupo que estaba sobre el percentil 10. Ese concepto se está tratando de operacionalizar, pero no podemos quedarnos en lo operacional y más aún pensar que bebés con percentiles 30, 40, 50, 60, 70, 90 macrosómicos por el mero hecho de tener el Doppler anormal pueda representar una restricción en el crecimiento. Eso sería negar la fisiología de la muerte en bebés que crecen normalmente, lo cual sí existe definitivamente. Si bien definir que PEG es igual a RSIU nos lleva a identificar correctamente al grupo de RSIU que están menores del percentil 10, pero fallamos en detectar a los RSIU que están sobre el percentil 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y también nos lleva a asumir como anormales aquellos que, estando menor del percentil 10, son realmente pequeños constitucionales, libres de desenlaces adversos y representantes de un patrón antropométrico de los padres. Así, si rescatamos la guía de biometría del año 2019 de la misma ISUOG, en la cual establece que PEG es un grupo general en el cual hay necesidad de diferenciar entre aquellos que son restricción del crecimiento y aquellos que son pequeños constitucionales. Vemos cómo en esta guía ha habido influencia de diferentes concepciones, diferentes entidades, y se ha tenido que introducir estos conceptos, estas definiciones operacionales que en cierta forma nos pueden simplificar las cosas, pero nos llevan a contrariarnos en la racionalidad del proceso diagnóstico. La guía del 2020 muy bien establece lo siguiente, que hay evidencia reciente que el PEG con Doppler normal tradicional se asociaría a desenlace adverso, envejecimiento placentario acelerado, superfusión placentaria, flujo venoso umbilical disminuido, hemodinámica materna alterada y mayor incidencia de cesárea por distrés fetal, cuestionándose o planteándose que dentro de estos PEG en el momento actual definidos o llamados constitucionales representarían un grupo de RSIUs no identificados por los parámetros tradicionales y que ameritan mayor investigación. Así, por ejemplo, este bebé sería un pequeño constitucional o una restricción del crecimiento fetal, con un peso al nacer en el percentil 14, pero con un contexto anormal,
con un patrón en un hijo previo de 3.600 o 3.800, en una madre que desarrolla preeclampsia y que se opera por una preeclampsia, por una necesidad de comorbilidad materna. Asumir operacionalmente que este bebé represente un pequeño constitucional va en contra de la evaluación integrada multiparamétrica, que además considera los factores que intervienen en el crecimiento normal, que son el estado materno en nutrición, la presencia de comorbilidades que generan daño a la placenta. Entonces, hay necesidad de considerar esto. 3. Herramientas para el diagnóstico. La guía actual menciona que aparte del tamaño fetal determinado transversalmente, con un hallazgo de severidad del crecimiento, habrá necesidad de considerar parámetros que hace tiempo eran sugeridos, pero ahora ya están incluidos, como la caída en más de 50 percentiles en el peso o en el abdomen. Pasamos a una tabla personalizada considerando parámetros maternos o abordando a través de la hemodinámica fetal. Un bebé que pensemos podría ser constitucional no podría tener una hemodinámica anormal, un desenlace adverso, no podría tener un parámetro biofísico anormal. Y las pruebas actuales evidencian que la integración con pruebas multimodales como perfil biofísico, como cardiotocografía tradicional o computarizada, pueden detectar y diferenciar un feto pequeño constitucional de un verdadero RCIU. Y los biomarcadores, ¿no? Nosotros tendremos acceso a biomarcadores, tendremos acceso a cardiotocografía computarizada, lo vemos muy lejano. Por eso la necesidad de que nuestra definición, nuestra concepción sea más integral, más multimodal. La hemodinámica la vamos a seguir usando y tenemos que comprender también cómo nos puede aportar tanto en el diagnóstico como para el seguimiento e incluso para la finalización. Parámetros que no están incluidos en el diagnóstico, pero sirven para la finalización, como el ducto venoso, la cardiotocografía desacelerativa o la variabilidad a corto plazo. Así, en esta primera parte, esta guía actual menciona que solo el tamaño fetal no es suficiente para identificar la restricción, a menos que el abdomen o el peso pues, sea menor del percentil 3, parámetro aislado, y eso coincidimos todos. Por otro lado, se incorpora que una caída en la velocidad de crecimiento mayor del 50 percentiles posiblemente también lo debamos incluir para RCIU o restricción de crecimiento fetal. El Doppler fetoplacentario o útero placentario, que puede usarse para distinguir entre el PEG, acá en esta guía recordamos que PEG es el pequeño constitucional o el libre de parámetros tradicionales. Y discrepamos nosotros con esta diferenciación, y se recomienda la evaluación multimodal o integrada en sospechas de restricción de crecimiento. La cardiotocografía computarizada y el perfil biofísico deben combinarse con el Doppler. Eso se había tocado ya hace mucho tiempo y se había considerado en guías que no han vuelto a renovarse, como la del guía del Royal College, ¿no? Pero no ha sido considerado tradicionalmente. PEG, mis estimados, la concepción que manejamos es que no es un término diagnóstico. Por tanto, no podemos asumir que el PEG represente el pequeño constitucional, así fríamente y solamente con unos 4 o 5 indicadores. Asumir que PEG es sinónimo de pequeño constitucional por el hecho de no tener severidad del déficit de crecimiento ni anormalidad en estos parámetros estaría generando fallas en el diagnóstico de crecimiento anormal y en la evitación no solamente de desenlaces adversos, sino de la vigilancia postnatal, ¿no? Y de la facilidad de beneficiarse de medidas preventivas una vez que nazcan estos bebés. El proceso diagnóstico que debemos tener una vez encontrado un bebé menor del percentil 10 es preguntarnos si este bebé puede tener un indicador hemodinámico tradicional, común, como la arteria umbilical, y agregar otros marcadores, otros indicadores e incluso el fenotipo de los padres. No puede ser racional
que yo rotule como pequeño constitucional a padres que miden más del promedio y que tengan antecedentes de hijos previos macrosómicos 3.800, 4 kilos. No puede ser eso. Tener normalidad de unos marcadores nos exige integrar o buscar más marcadores, seguir más estudios para encontrar una diferenciación más racional. Pequeño constitucional versus restricción del crecimiento. Y que es un tanto difícil cuando los marcadores tradicionales están normales. Sí lo es. Y el diagnóstico no es nada fácil en medicina, sabemos nosotros. Pero el impacto, sí hay un impacto demostrado, porque hasta un 6% reportado en grupos PEG con normalidad de los marcadores tradicionales desarrollan desenlaces adversos, entre ellos muerte fetal o acidemia. Y eso revela de que no ha habido un adecuado proceso o algoritmo diagnóstico para identificar al pequeño constitucional. 4. La guía presenta características entre temprano y tardío en diferentes parámetros. Como vemos acá, la principal característica es la mayor frecuencia de anormalidad de perfusión en el RSU temprano. Esto revela cambios obstructivos vellositarios y se manifiesta en mayor frecuencia de anormalidad progresiva de la arteria umbilical. Y su partner o su acompañante usual, ¿quién es? El ductus venoso, que adicionalmente de depender de un cambio obstructivo o una resistencia placentaria significativa, también depende de una disfunción cardiovascular. Así es, amigos, estas características nos permiten tener en cuenta esta presentación. Walter, acéptanos. Y esta presentación tiene que ver lo que vemos en este momento. Me están tocando la puerta, vamos a ver si se puede aceptar acá. Continuamos. En el consenso Delphi, ya desde el año 2016, se han incorporado un tanto operacionalmente estos criterios para restricción de crecimiento. Menor de P3 es consenso mundial. En el temprano, el abdomen o el peso menor del percentil 10, pero combinado con arterias uterinas alteradas, umbilical anormal, y en el tardío, al menos 2 de 3 de los siguientes: abdomen menor del 10, caída en los percentiles, ratio cerebro-placentario o umbilical alterada. Pero miren acá cómo no está la uterina en el tercer trimestre, en el tardío. Si bien los dos fenotipos tienen características clínicas, ecográficas y patológicas diferentes, y se ha recomendado el uso de los criterios del consenso Delphi para la definición de restricción de crecimiento, tenemos que tener en cuenta que estas presentaciones no son mutuamente excluyentes y la inclusión de las uterinas tampoco no pueden desdeñarse cuando se ha evidenciado que la anormalidad de uterina no solamente sirve para el diagnóstico en el RSU tardío, sino también para la asociación a mal desenlaces adversos. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener en consideración, porque empezar a usar el consenso Delphi rígidamente incitaría a dejar de evaluar arterias uterinas en el tercer trimestre a partir de las 32 semanas, perdiendo de evitar diagnósticos y desenlaces adversos. En cuanto a los fenotipos, comprender que los dos tipos de RSU deben su presentación a la magnitud de predominio entre las anormalidades de malperfusión vascular materna y la difusión anormal. A menor edad hay mayor frecuencia de obstrucción vellosa de grado variable. Esto se asocia con la posibilidad de alteración de la arteria umbilical versus en el
tardío, donde la anormalidad depende estrictamente y prioritariamente de la normalidad de difusión, que también está presente en el temprano, pero en menor magnitud en el temprano. En cambio, en el tardío, conforme la edad gestacional aumenta, la posibilidad de anormalidad de difusión es más evidente y eso se va a manifestar en la umbilical normal y en el ducto venoso normal. Les decía que no puede ser congruente que haya una anormalidad del ducto venoso con umbilical normal. Eso no es congruente. Para que haya normalidad del ducto venoso, tiene que haber habido cambio obstructivo significativo que repercute en la arteria umbilical y repercute también en la resistencia transmitida al ventrículo derecho por esa resistencia placentaria aumentada y con disfunción cardiovascular. Adicionalmente, podemos encontrar vasos de compensación como la cerebral media, el istmo aórtico, ya sea producto de la resistencia placentaria aumentada también, como una compensación, o por la presencia también de difusión anormal. La difusión anormal también está presente en el temprano, en menor frecuencia, en menor magnitud, pero puede estar. Y así también, en el tardío, también puede haber cambios obstructivos que puedan ser significativos. ¿Cómo evoluciona la arteria umbilical en el RCU? Dependiendo del grado de perfusión anormal. Sabemos en el constitucional que traduce una función placentaria normal, pues no va a haber ninguna alteración hemodinámica. Pero en relación al grado de perfusión anormal, sí va a determinarse dos tipos de insuficiencia placentaria crónica. La leve, la que no hay cambios obstructivos significativos, que se va a traducir en umbilical normal, y la moderada severa, que con cambios obstructivos significativos va a manifestarse en resistencia aumentada de la arteria umbilical. Y esto hay que tenerlo presente. Nosotros muchas veces nos informamos sobre los estudios transversales, pero un feto tiene un cambio evolutivo, longitudinal. Al diagnóstico puede tener esta presentación y conforme evoluciona hacia el nacimiento o hacia la muerte, puede evolucionar hacia una persistencia de la normalidad de la arteria umbilical, hacia un aumento leve de la resistencia de la arteria umbilical, o si ha empezado en cambios significativos en la arteria umbilical, pues progresará a niveles severos de resistencia o anormalidad en la arteria umbilical. Así, el temprano y el tardío no son mutuamente excluyentes, hay un overlapping, una superposición. El rótulo de insuficiencia placentaria determinado por la severidad de malperfusión por los cambios obstructivos es mucho más frecuente en menores de 32 semanas. La anormalidad de umbilical, por tanto, traduce en ese deterioro progresivo tanto de la función uteroplacentaria por malperfusión como del deterioro cardiovascular. Y el tardío tiene mayor proporción de anormalidad en la difusión de oxígeno y nutrientes, siendo rara la perfusión anormal, siendo poco tolerantes a la hipoxemia por su tasa metabólica relativamente alta. Miren la frecuencia al diagnóstico inicial entre la presentación temprana, menor de 32 semanas, y tardía. No debemos asumir rígidamente que un RCU temprano, el 100%, tiene la arteria umbilical alterada. Eso no es así. No son mutuamente excluyentes. Por eso que la vigilancia debe tener en cuenta eso. En cuanto al Doppler, la guía también advierte lo que ya veníamos insistiendo desde hace años: la variabilidad en las tablas de referencia que estarían impactando en el diagnóstico, en el monitoreo, en el momento de la finalización, en la reproducibilidad y en la comparación de hallazgos entre los estudios de investigación y también en las eficacias de políticas y protocolos clínicos. La selección de una tabla no ha sido discutida en esta guía. Así, aportamos esto, que la variabilidad en relación a este vaso como la arteria umbilical ya no
podemos seguir usando una tabla con un umbral alto porque genera subdiagnóstico, genera pérdida de evitar desenlaces adversos, más en poblaciones con altas tasas de RCU que pasan el 10%, ¿no? Igualmente, los diferentes vasos tienen tablas de referencia variables. Debemos usar las más sensibles, además de aquellas que tengan mejor calidad metodológica. Y esto no se queda también en el Doppler, sino se extrapola al crecimiento, a la tabla de referencia. No podemos seguir comparándonos con tablas de crecimiento de neonatos del año 70, sino con tablas fetales. Incluso al momento de nacer deberíamos empezar a usar tablas fetales para mejorar la detección del crecimiento anormal. Pasamos al RCU temprano, lo que establece la guía. Conceptos claves: corticoides, sulfato de magnesio para neuroprotección, nivel terciario de vigilancia y el modo más seguro del parto, con una única opción terapéutica que es finalizar la gestación para evitar la mortalidad o morbilidad severa por la hipoxia y acidosis, balanceando el efecto de la prematuridad, asumiendo que en más del 50% existe sobrevivencia cuando pasan las 26 semanas. Recomendaciones generales en cuanto a esta guía de RCU temprano: que debe ser monitorizado y manejado en unidades de nivel terciario, con un manejo multidisciplinario, con una evaluación multimodal o integrada. Y cuando haya la cardiotocografía computarizada, que debe ser el primer parámetro evaluado. Cuando haya eso. La monitorización, el monitoreo según la severidad de la restricción y de las alteraciones en la arteria umbilical. Si la arteria umbilical es mayor de P95, monitoreo semanal. Si la umbilical diástole ausente o reversa, monitoreo cada 2 a 3 días. En redistribución de flujos, la guía en la etapa temprana no menciona cómo vigilar o manejar con cerebral media anormal. Y alertamos esto: que se ha encontrado asociación débil entre IP menor de P95, menor de P5, con pronóstico adverso, tanto en neonatos como menor neurodesarrollo, y que si bien parece guiar el monitoreo y comprender el proceso fisiopatológico en menores de 32 semanas, no habría evidencia, estudios de investigación que deba ser usada para determinar el momento del parto. Esto en base a los datos suministrados por el Struffel. Pero vamos a ver esto también, lo vamos a considerar. La finalización debe basarse en evaluaciones biofísicas o indicaciones maternas según lo siguiente. A cualquier edad, sabemos que una comorbilidad materna es un criterio estricto para terminar el embarazo a cualquier edad. Que entre 24 a 25 semanas, un manejo personalizado es una buena práctica. Que a partir de las 26 semanas, esto ya se había tocado hace mucho tiempo. Criterio estricto para terminar: desaceleraciones espontáneas repetidas, no provocadas y persistentes. Y un perfil biofísico patológico, no en un rango equívoco, sino patológico, menor o igual de 4 puntos, a partir de las 26 semanas. Que haya fallas en la evaluación, eso es otra cosa. Que haya fallas en la interpretación, eso es otra cosa. Pero debemos tener presente eso. Entre 24 a 28 semanas, finalizar si el ducto venoso presenta onda A ausente o reversa, o la variabilidad a corto plazo menor de 2.6 milisegundos. Entre 29 y 31, finalizar si el ducto venoso onda A ausente o reversa, o la variabilidad a corto plazo menor de 3 milisegundos. Y entre 32 a 33 semanas, miren acá, entre paréntesis, permitido a partir de las 30. La guía establece muy bien como corte primario 32 semanas en cuanto haya diástole reversa en la arteria umbilical. Sin embargo, incorpora que puede estar permitido a partir de las 30 semanas. Y esto guarda relación con otras entidades que han investigado el beneficio de terminar a una edad menor como las 30 semanas.
A partir de las 34, si la diástole umbilical es ausente o la variabilidad a corto plazo menor de 4.5, pero siempre y cuando también está permitido a partir de las 32 semanas, ¿no? Son consideraciones que debemos tenerlas bien claras. Corticoides antes de las 34 semanas es evidente, aunque Royal College sugiere hasta las 35 semanas 6 días. Hay que tener mucha precaución en aquellos que tengan diástole ausente o reversa de la arteria umbilical cuando administramos corticoides. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que puede ocurrir progresión y muerte fetal en estos bebés, en este rango de anormalidad Doppler. La neuroprotección, la guía nos envía a adoptar según nuestras guías locales para precisar la edad de administración. Esta tabla procede del análisis que se hace del estudio Truffle, en el cual a partir de las 26 semanas se incorpora una evaluación integrada con cardiotocografía computarizada para sugerir la finalización ante la presencia de cambios tardíos en el ducto venoso, que quiere decir cambios tardíos, onda A, ausente o reversa, o el estado de la arteria umbilical o una indicación materna. Muchas pacientes del estudio Truffle fueron culminadas por la presencia de comorbilidad materna severa, preeclampsia severa. Esto de acá ha sido incorporado dentro de la tabla que vamos a mostrar posteriormente. En cuanto a la vía del parto, cesárea electiva si hay presencia de uno o más de los siguientes: variabilidad a corto plazo anormal en la cardiotocografía computarizada, ducto venoso anormal, arteria umbilical de diástole ausente o reversa, perfil biofísico anormal e indicación materna. Ahora, caso de la vida real, ¿por qué hay necesidad de analizar con cuidado y aplicar con cuidado una guía de origen poblacional? ¿Por qué? ¿Cómo manejamos este bebé? 28 semanas con arteria umbilical menor del P95, 0.88, con cerebral media 1.41 dilatada. Le hacemos cardiotocografía, le hacemos perfil biofísico, le hacemos istmo aórtico. Al momento actual, esta guía me parece mucho más inclusiva, mucho más integrada. ¿Por qué? Porque nos está obligando a esta edad. Si no queremos usar el estado de la dilatación cerebral como un fenómeno de redistribución de flujos, estamos obligados a usar la cardiotocografía, ya sea la computarizada, idealmente, o la tradicional. Y estamos obligados a incorporar el perfil biofísico. ¿Ya? Igualmente, otro caso, 28 semanas, umbilical 0.68, cerebral media 0.81. ¿Qué hacemos? Evaluamos con otro vaso que está apareciendo y demostrando utilidad en estos fetos con umbilical normal especialmente, o nos ceñimos ahora a aplicar cardiotocografía y perfil biofísico. Muchos no tendrán cardiotocografía, otros sí tendrán acceso a la cardiotocografía. ¿Y qué encontraremos? Cosas como esta: desaceleraciones espontáneas, no provocadas, repetidas, persistentes, ¿no? Y recordamos lo que en el momento actual, operacionalmente establecido, nos recomienda esta guía. A partir de las 26 semanas, finalizar si presenta cualquiera de los siguientes: desaceleraciones espontáneas repetidas no provocadas y persistentes, grado A de recomendación, y perfil biofísico anormal menor o igual a 4 puntos. Ambos fetos, no anómalos, murieron mientras se esperaba que se altere la arteria umbilical, menospreciándose la redistribución de flujos por cerebral media menor de P5. Cardiotocografía y el perfil biofísico, sugerido ahora por esta guía con mucho ahínco, suplirían el rol de la redistribución de flujos no valorada en prematuros en menores de 32 semanas. ¿Qué hacemos cuando hay umbilical normal y cerebral media alterada?
Primero preguntémonos, en la realidad actual, ¿habré medido bien la cerebral media? ¿Tendrá los criterios de calidad? ¿Será persistente en el tiempo? ¿Al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a la hora, a la media hora, a las 2 horas? ¿Será persistente? Agregue usted una evaluación integrada multimodal. Eso es lo que veníamos insistiendo desde hace mucho y por lo menos en esta guía se está objetivando, la evaluación integrada multimodal. Y avancemos un poco más en la hemodinamia. Agreguemos evaluación que nos da un paso más allá de la redistribución de flujos, que es el istmo aórtico. Si esto está alterado y ya no queremos usar el istmo aórtico porque no podemos hacerle, agreguemos una evaluación integrada. Y si está alterada, estos bebés mayores de 26 semanas ya van a empezar a salvarse y van a empezar a culminarse por su riesgo evidente de muerte. Y no van a seguir muriendo como los bebés que estamos mostrando y que siguen muriendo. Porque la gente está esperando que por ser menor de 32 semanas tiene la obligación de tener la arteria umbilical alterada. Y eso no es así. En cuanto al tardío, la monitorización, que es una normalidad de difusión y por ende no debemos esperar con frecuencia que se presenten los indicadores de perfusión anormal, que es umbilical y ducto venoso, sino los indicadores de difusión anormal, que son los vasos cerebrales y que son parámetros más importantes de vigilancia a esta edad. Se ha reportado que en mayores de 34 semanas el intervalo medio entre la muerte y la dilatación cerebral es de unos 5 días, sugiriéndose vigilancia 2 veces por semana. Y ante un perfil biofísico que se altera muy tardíamente, muy cercano a la muerte, no es útil la determinación del intervalo de monitoreo comparado a la cerebral media. Y que se ha encontrado que ante cerebral media anormal, 90% de las muertes ocurrieron a la semana de un perfil biofísico normal. Por eso, el indicador más sensible, más captador de riesgo en estos bebés ante la normalidad de arteria umbilical es la cerebral media dilatada. De que puede haber casos con umbilical alterada, puede haber ligeramente aumentado y traduce un componente de malperfusión y se recomienda en estos casos monitoreo 1 a 2 veces por semana, alertando que la variabilidad interobservador o intraobservador depende de el hecho de no advertir los criterios de calidad y la presencia de la variabilidad por presencia de factores de confusión. ¿Qué es un factor de confusión? El bebé desaceleró, la diástole de la cerebral disminuyó y el IP salió erróneamente alto. Me dio falsa tranquilidad y el bebé murió al día siguiente. Corticoides, semejante, hasta las 34 semanas, Royal College, 35 semanas. La finalización debe basarse en evaluaciones biofísicas o indicadores maternos. A cualquier edad, finalizar si presenta cualquiera de los siguientes: desaceleraciones espontáneas repetidas no provocadas y persistentes, perfil biofísico anormal o indicación materna. Entre 32 y 33, finalizar si la variabilidad de corto plazo es menor de 3.5. No tengo esta cardiografía, ¿cómo hago? A las 34, si la variabilidad es menor de 4.5. Igual, no tengo la cardiografía computarizada. Diástole ausente o reversa. Es evidente que a esta edad debamos terminar, pero estos bebés no suelen hacer estas anormalidades de la arteria umbilical y no tenemos disponibilidad de variabilidad a corto plazo. Entonces, ¿cómo lo termino? ¿Cómo termino a estos bebés? ¿Cómo me ayudo? Y ahí es donde debemos recordar algo que vamos a tocar más adelante. Entre 36 y 37 semanas, finalizar si la umbilical es mayor de P95 o severidad en el déficit de crecimiento. Entre 38 a 39, finalizar si redistribución de flujo o cualquier otro signo de restricción de crecimiento. Teniendo en cuenta que redistribución de flujo para la generalidad, para la mayoría, es ratio cerebro placentario disminuido ante la normalidad de arteria umbilical y de cerebral media. ¿Ah? Es totalmente diferente
a un ratio disminuido que ya tenga anormalidad independiente de umbilical o de cerebral media, ¿no? En ausencia de contraindicaciones, la inducción del trabajo de parto puede realizarse, pero hay que monitorizar continuamente el trabajo de parto. Vuelvo a incluir esto en el tardío, rescatando lo que se conoce y sugiriendo que la evaluación integrada ante la alteración evidente con buena confiabilidad de la cerebral media nos esté detectando a un feto que se puede beneficiar de la evaluación con cardiotocografía o perfil biofísico e incluso el istmo aórtico. Un vaso muy difícil, pero no imposible de realizar. Para el PEG, según la guía, los constitucionales, que la guía acepta la existencia de verdaderos RCU en este grupo y la necesidad de investigarlos. Que el monitoreo permite encontrar dentro de este grupo algunos que se beneficiarán detectando la redistribución de flujos y culminando y por tanto ingresando al rótulo de restricción del crecimiento fetal. La guía recomienda al final Doppler al diagnóstico y seguimiento para este PEG con criterios normales tradicionales, evaluar Doppler y crecimiento cada 15 días, finalizar desde las 38 a 39 semanas y monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué sugiere esto? Porque muchos de los rotulados como PEG, asumiendo que son constitucionales, son erróneamente calificados como pequeños sanos, siendo verdaderos RCU, y por eso sugiriendo un monitoreo continuo durante el trabajo de parto y evaluación igualmente Doppler y crecimiento. Si yo catalogo en este momento un pequeño constitucional, en 2 semanas una evaluación más integrada podría rotularlo como verdadero RCU. Esta es la tabla global que la guía propone acertadamente porque está pasando de un manejo en base a estadios muy rígidos, muy excluyentes, a un manejo dependiente de la edad gestacional y del estado hemodinámico específico de vasos diversos como la umbilical, ducto venoso y agregando un contexto integrado con cardiotocografía computarizada o tradicional y la inclusión del perfil biofísico que cuando está normal debemos tener en cuenta que no nos da seguridad de normalidad ni de que no se va a morir ese feto, pero cuando está francamente patológico es un indicador absoluto de culminación del embarazo a partir de las 26 semanas y que cada vez que avancemos en la edad gestacional debemos mejorar nuestra integralidad de evaluación porque estos bebés tienen mayor impacto en supervivencia postnatal. Nos morimos por vigilar a un bebé de 25 semanas haciéndole 20 pruebas y nos limitamos a las 37 semanas a la arteria umbilical o a la arteria cerebral media. Esto no puede ser así, no puede seguir así. Investigación futura que propone la guía. Momento de la finalización en RCU tardío, el rol de los biomarcadores, terapias posibles, nuevas herramientas para identificar al RCU de entre aquellos denominados PEG hasta el momento, estandarizar valores de referencia y determinar su utilidad en el monitoreo y el parto, precisar el beneficio o daño de la finalización ante la redistribución de flujos. Acá nosotros, al unísono, nunca recomendamos un manejo en base al ratio disminuido, teniendo la umbilical o la cerebral media normal. No lo hacemos, particularmente no lo hago ni lo fomento, y acá concordamos con la mayoría que no lo hacemos. El manejo depende muy estrictamente de la anormalidad específica de un vaso. El ratio anormal nos permite captar un grupo de riesgo para seguirlo, para monitorizarlo, pero no para indicar una culminación. Y en eso coincidimos con la guía cuando asume que el ratio no debería usarse así rígidamente.
a diferencia de una normalidad específica. La guía concluye en lo siguiente. El diagnóstico temprano, el seguimiento estrecho y el momento del parto son de vital importancia para el pronóstico. Es absoluto. Las herramientas y o evaluaciones biofísicas adicionales al tamaño fetal son necesarias. Es absoluto. El conocimiento de la manifestación y progresión de los dos fenotipos es crucial desde el diagnóstico hasta el parto. Necesitamos mejorar esta comprensión. Se recomienda una evaluación multimodal o integrada, algo que se venía haciendo aisladamente. La evaluación de vasos cerebrales y ratio tienen un rol central en el tipo tardío. Y agregamos nosotros esta conclusión ya para finalizar. Probablemente resulte más favorable migrar desde un manejo basado en estadios 1, 2, 3 o 4 a uno basado en la edad gestacional y una evaluación integrada. Requerimos mejorar la comprensión fisiopatológica, evaluar multimodalmente, incorporar indicadores ancestralmente asociados a la fisiopatología de la hipoxia y la muerte, la cerebral media, en especial cuando no disponemos de variabilidad a corto plazo o cardiotocografía tradicional. Pero eso sí, la cerebral media no es culpable de la falla en los criterios técnicos ni la falla en la calidad de evaluación. Sin aplicar rígidamente las evidencias obtenidas a nivel poblacional sobre un feto individual y aperturarnos a mayor evaluación que fundamenten los estudios y las evidencias, sin tornarnos operacionales en este mundo en que lo racional y biológico y fisiológico se está perdiendo cada día. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Walter Castillo, por su exposición brillante y amplia a la vez, que demuestra su profundo conocimiento en este tema. Mientras los participantes van haciendo las preguntas en el chat, ¿no? Aquel que quiera participar en vivo, me lo escribe por el chat para permitirle su ingreso. Yo quería hacer algunas reflexiones. Tenemos ya, creo que más de 30 años, hablando de restricción de crecimiento intrauterino y prácticamente se ha cambiado muy poco, ¿no? Lo que conocíamos hace 30 años, pues lo seguimos conociendo ahora. Tal vez yo creo que la gran revolución en lo que es RCIU ha sido en el momento en que empezamos a clasificar el RCIU como temprano y tardío, ¿no? Digamos, eso es lo más impactante que yo veo desde que estoy incursionado en medicina fetal, ¿no? Y haber dejado esa obsoleta clasificación de RCIU asimétrico y simétrico, ¿no? Eso, por favor, no lo vuelvan a usar. Tal vez lo que nosotros queremos es hacer el diagnóstico de una enfermedad y tal vez tenemos una herramienta que le hemos estado explotando y le hemos querido conocer durante estos años. Ultrasonido no es el único método para poder hacer un diagnóstico de un feto pequeño enfermo o de un feto con restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Tal vez tenemos que migrar ya a buscar marcadores bioquímicos o marcadores genómicos, qué sé yo, que nos permitan tener un panorama más claro de lo que está pasando realmente con el feto. Entonces, yo creo que por ahí va a ir los cambios en los siguientes años. Doctor Walter, antes de hacerte la pregunta, Walter Castillo, no olvidar que las herramientas que tenemos son herramientas que nos pueden servir para hacer diagnóstico y son herramientas que nos pueden servir para hacer manejo. Son dos cosas diferentes que tenemos que tenerlas claros. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Un diagnóstico o qué es lo que yo quiero hacer? Un manejo, ¿no? No es sinónimo. Muchas de las recomendaciones que hace la guía del ISUOC son recomendaciones basadas simplemente en puntos de vista de expertos. Son poquísimas recomendaciones, creo que solamente un par, las que están validadas en una evidencia en nivel A1, ¿no? Entonces, te quiero hacer la pregunta, Walter, tú que has revisado ampliamente esta guía, ¿qué es lo nuevo que has encontrado en esta guía de lo que ya sabíamos? Como comentó previamente, sí, pues se han incluido cosas que ya estaban tocadas en diferentes ámbitos, pero aisladamente. La evaluación integrada no es nada nuevo, ¿no?
quizá ha habido un intento de consensuar de dos concepciones diagnósticas y terminológicas diferentes y dos manejos un tanto diferentes en una sola guía. El pase a la evaluación integrada para mí es una revaloración porque no ha sido considerado, y lo otro que aún falta es el pase o rescate de la evaluación multiparamétrica contextual, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos aún un tanto operacionales, ¿no? Y como nosotros hacemos la ecografía muchas veces sin mirar al paciente, acabamos de hacer la ecografía y le decimos su bebé es un pequeño sano o constitucional. La paciente baja con su reporte y sale de la camilla y ambos son de 1,70 m, 1,80 m. Eso no puede dejar de considerarse. Si el crecimiento depende de parámetros maternos, no podemos excluirlos del diagnóstico. No ha sido considerado en esta etapa, por ejemplo, la evaluación de otros vasos que nos implicarían un manejo mejor, como por ejemplo la alteración del istmo aórtico. No ha sido considerado, y eso porque hay limitación técnica a nivel mundial. Los biomarcadores han sido tocados porque hay estudios que han incluido eso, pero para mí fomentar el uso de biomarcadores o cardiotocografía computarizada sin cubrir la base actualmente, sin cubrir la base de detección, de análisis a la vista como el contexto, es pasarnos un salto enorme que nos puede llevar primero a depender de esas pruebas que no las vamos a tener fácilmente por el alto coste, y luego el impacto en que nos va a alejar de la comprensión fisiológica, fisiopatológica, ¿no? Gracias, Walter. Yo quiero rescatar lo que dijiste, ¿no? Que uno de los aportes de la guía es que estamos frente a una guía más inclusiva, ¿no? Que hace el enfoque basado en múltiples parámetros. Y algo importante también que dijo el doctor Walter del Castillo ahora en esta pregunta que le hice es de que no podemos coger el transductor y hacer una ecografía a una paciente sin haber preguntado a la paciente cómo se llama, cuántos años tiene, cuánto pesa, qué pasó con su embarazo anterior, por qué viene hacia nosotros, ¿no? O sea, tenemos que tener el cuadro clínico de la paciente para poder aplicarle el método de diagnóstico que tenemos, que en este caso sería la ecografía. Si empezamos a practicar ecografía sin saber lo que está pasando con la paciente, pues vamos a cometer bastantes errores. El doctor Erasmo Huertas ha pedido el uso de la palabra, en este momento le voy a dar el uso de la palabra, pero antes quiero agradecer a los 60, casi, bueno, ya se han estado saliendo algunos, son 50 participantes que están conectados, entre ellos residentes que han rotado con nosotros, muchas gracias. Creo que esto nos va a incentivar a nosotros para poder seguir poniendo en vivo aquellas discusiones valiosísimas que tenemos semana tras semana. Doctor Erasmo Huertas, ¿puede realizar su pregunta? Gracias, Walter. Una pregunta con respecto a lo que es el ductus venoso. Originalmente se consideraba como un criterio de ductus venoso reverso o ausente para decir que el feto estaba mal. Luego se empezó a postular la idea de que no era necesario que el ductus esté reverso o ausente, porque cuando llegaba a ese estado sacábamos a un recién nacido chocado, totalmente irrecuperable, que se iba a morir casi indefectiblemente al nacer. Y se propuso que se considere como ductus venoso patológico cuando está por encima de 2 desviaciones estándar por encima del promedio. La última guía de la ISUBOC sigue explicando que el ductus venoso esté reverso o ausente. ¿Qué comentario te merece? Miren, según el estudio Truffel, diferenció pues entre lo que son cambios tempranos
IP mayor del P95 para ducto venoso y los cambios tardíos. En los cambios tardíos ellos no encontraron diferencia significativa entre tener el ductus ausente y tenerlo reverso en cuanto al pronóstico adverso. Por eso que no han incluido otros parámetros que no sean ducto venoso ausente o reverso, poniéndolos en el mismo nivel, ¿no? Sabemos que un bebé que tenga el ducto venoso reverso ya estaría agregándose un problema cardiovascular, de disfunción cardíaca, y por ende la posibilidad de sobrevida mucho menor. Pero igual, tener ausente ese ducto venoso, y más aún, incorporar una evaluación integrada, ya permite sopesar mucho el pronóstico postnatal con la posibilidad de muerte intrauterina. No hay otras guías, actualmente ninguna otra guía establece manejar en base a más de 2 desviaciones estándar. Lo que lo han definido es cualitativamente, ausente o reverso, ¿no? Entonces, miren, tuvimos hace unas semanas un feto de 25 semanas, 2 fetos. Uno de ellos, la mamá, tenía preeclampsia severa y el feto pesaba 680 gramos más o menos. Y el otro feto, con la misma edad, 26 semanas eran. 26 semanas, el otro feto, la mamá no tenía nada de preeclampsia y el feto pesaba 400 gramos y tenía el mismo estado hemodinámico. Ducto venoso reverso o ausente, pero el peso era de 400 gramos. Los dos fueron evaluados el mismo día. A las 24 horas fallece el bebé cuya madre no tenía ninguna patología, ninguna morbilidad materna. Terminar un bebé de 400 gramos a las 26 semanas, así tenga el ducto venoso ausente o anormal o tenga un criterio para terminar, había un criterio para terminar, pero el mismo día que nazca un bebé con mayor peso, en una madre que tenga preeclampsia severa, nos orienta a no solamente tenerlo integrado para un solo feto, sino para un contexto hospitalario y de soporte neonatal, ¿no? Entonces, el ducto venoso lo vamos a requerir en las posibilidades que puedan alterarse, ¿no? Si un bebé tiene 28 semanas, como les mostré, con umbilical normal, ese bebé puede morir, y de hecho murió teniendo el ducto venoso normal, porque la umbilical guarda muchísima relación con el ducto venoso. Ambos son dependientes de la malperfusión vascular materna. Claro. Vamos a seguir con las preguntas. Bueno, no nos olvidemos que las guías son guías, ¿no? Son parámetros que nos dicen más o menos bajo qué límites debemos de caminar, pero no son guías que nos vayan a permitir a veces tomar decisiones correctas, ¿no? En ese sentido, estas guías van evolucionando, ¿no? No son guías que son estáticas. Por eso yo decía en un inicio que tal vez estamos exigiendo demasiado el ultrasonido y al Doppler en querer identificar esta enfermedad, cuando tal vez ya no tengamos más que explotar al Doppler, ¿no? Yo en ese sentido sí concuerdo en que no debemos esperar un ductus venoso patológico, ¿no? Ya sea onda cero o onda reversa, como para poder por lo menos alarmarnos, ¿no? Si yo tengo una paciente que su arteria umbilical está alterada, tiene un feto con RCIU y encuentro un índice de pulsatilidad que está en aumento o que está encima del percentil 90, pues tengo que tomar alguna decisión, ¿no? Ya sea con verla nuevamente en 24 o 48 horas o, dependiendo de la edad gestacional, terminar el embarazo. Vamos a pasar a otra pregunta en vivo. La doctora Cecilia desea hacer una pregunta o comentario en vivo. Vamos a darle el uso de la palabra. Cecilia, ¿estás en vivo? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, en efecto,
Desde que yo soy residente, siempre el RCU venía a ser un tema controversial, empezando de primero la definición operacional como RCU en base al percentil, porque todo parte de una medida biométrica adecuada, indiscutiblemente. Finalmente, en estos años han ido evolucionando los puntos de corte, 34, 32, las definiciones operacionales, y como bien tú dices, Walter, no podemos, en base solamente a guías que son definitivamente siempre cambiantes, porque la hemodinámica fetal es así, es cambiante, ¿no? La hemodinámica fetal, pues de un momento a otro puede desencadenar cambios agudos que no siempre van a ser evidenciados, por lo mismo que Walter ya expuso, que está en relación a la obstrucción de las velocidades. Entonces, mi comentario y mi recomendación para todos los que nos dedicamos al campo de la medicina fetal es que es muy cierto tener que individualizar el manejo para cada paciente. Multiparamétrica, la revisión de la historia clínica es básico, es fundamental. Nosotros no podemos ser operacionalizadores solamente de una máquina y basar en resultados o conclusiones, o peor aún, finalizar un embarazo en base solamente a parámetros que nosotros consideramos patológicos sin haber leído la historia clínica. Hay mucho vacío en cuanto a aquellos que se encuentran de repente en percentil 14, de repente en percentil 15, de repente en percentil 16, pero si no, a veces no leemos la historia, a veces no podemos encontrar ciertas causas maternas que nos están indicando y nos están dando la respuesta que es un feto patológico. Ahora, ¿por qué tanta importancia en el RCU? Porque deja de ser un problema de salud nada más, es un problema que va más allá. Ya se han hecho estudios que estos fetos, no solamente que estos niños posteriormente van a tener problemas cognitivos en la edad escolar, sino que ya se han hecho que en edades de adultos, ya estas son las personas que están más predispuestas a endocrinopatías y a problemas de hipertensión y de hipertensión pulmonar. O sea, no se está hablando de una patología simple que solamente es basada en parámetros biométricos, sino que va más allá, y eso está en las manos de cada uno de los que nos dedicamos a esto, saber diagnosticar a tiempo, hacer seguimiento y cuándo terminar la gestación. Eso era mi comentario, nada más. Bueno. Listo. Pues muchas gracias. Voy a solicitar a los médicos de la unidad que realicen una crítica, ya sea en vivo o a través del chat, a las guías. ¿Qué es lo que ustedes critican a estas guías? Mientras vamos respondiendo las preguntas que los colegas han hecho al chat. Walter, te voy a leer lo que han puesto en el chat. Básicamente, ¿por qué el doctor Cristian Soca Guzmán pregunta por qué se habla poco del istmo aórtico, ¿no? O sea, ¿qué comentario te merece eso? Ya. Para la evaluación de restricción de crecimiento que tenga la arteria umbilical alterada, que se da en el menor de 32 semanas, se ha encontrado que el istmo aórtico reverso tendría semejante rol predictivo que la arteria umbilical de diástole ausente para desenlace adverso. Por ende, en ese grupo no agregaría mayor información, aparte de la dificultad técnica que incurriría evaluar el istmo aórtico, que es evidente. Pero lo otro, hay grupos que fomentan continuar la evaluación del istmo aórtico, pero no en fetos que tengan la umbilical pues alterada, sino en aquellos que tengan la umbilical normal. ¿Por qué? Porque es un indicador de difusión anormal y también de resistencia anormal. El istmo aórtico puede sufrir el efecto de ambas fisiopatologías, y la dificultad de encontrar estudios que validen, que evidencien categóricamente su rol predictivo, es que hay dificultad técnica en evaluar el istmo aórtico. Muchas evaluaciones que hemos visto nosotros en la práctica diaria de evaluaciones de istmo aórtico, se ha insonado
erróneamente el ductus arterioso y no era el istmo aórtico. Por otro lado, el istmo aórtico puede también tener contaminación por respiraciones o cambios transitorios. El abordaje del feto en cuanto al corte de sagital es el que más domina a nivel mundial, es el que más se está realizando y es el que más fallas técnicas genera y es el que más confusión tiene con el ductus arterioso, y el corte de 3 vasos no se está realizando. Entonces, si nosotros empezamos a adquirir experiencia técnica, así como vamos a aprender a hacer translucencia nucal, tenemos que aprender a evaluar istmo aórtico para cuando nos toque el bebé que puede beneficiarse de esto, encontraremos una alta utilidad, especialmente en estos fetos que tienen anormalidades de difusión. El trayecto hacia la muerte pasa definitivamente por redistribución de flujos, vasodilatación cerebral y posteriormente istmo aórtico reverso. No hay otro camino para la muerte que pasar por eso. ¿Cómo lo objetivamos? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo lo evidenciamos? Ese es otro cantar, y ahí es donde debemos primero mejorar las capacidades técnicas para hacer estudios de investigación que fundamenten las evidencias actuales, porque no las hay. Hay evidencias para aquel feto con alteración hemodinámica que tenga la umbilical alterada, pero eso no es lo frecuente. Recuerden que el temprano es menos del 30% en frecuencia en nuestras poblaciones, y el 70% son bebés que no se van a alterar la arteria umbilical. Ya. Otra pregunta, con respecto al punto de corte para término de gestación con ausencia de diástole de la arteria umbilical permitido desde la semana 32, ¿eso lo aplicamos en el servicio de la unidad? O sea, tenemos una gestante de 32 semanas con ausencia de diástole en la arteria umbilical. ¿Se termina el embarazo? ¿Qué opinión te merece, Walter? Ya, miren, Barcelona y otras entidades sugieren la finalización del embarazo por diástole ausente a partir de las 30 semanas. ¿Ya? Esto de 32 semanas es lo que se reporta acá, lo que se sugiere acá, siempre y cuando se le brinde una evaluación integrada, ¿ya?, a partir de las 30 semanas y se encuentre que el perfil biofílico está normal, la cardiotocografía computarizada y tradicional está normal, entonces podría progresar el embarazo más allá de las 30 semanas, ¿no? Nosotros, cuando evaluamos un bebé y encontramos diástole ausente, el punto de corte inicial para pensar en la posibilidad de terminar el embarazo es 30 semanas. Pero, ¿cómo podemos agregarle más días para mantener ese embarazo y logre un mejor desarrollo neurológico postnatal y mejor supervivencia, sin que se muera dentro del útero? Lo único que queda es evaluar integradamente. Por ejemplo, si tiene 30 semanas, diástole ausente, y además tiene el ductus venoso con pulsatilidad aumentada, ese bebé ya no debería continuar el embarazo, porque ya pasó a una etapa de ductus venoso anormal. Y hay que pensar muy bien si prolongo el embarazo con diástole ausente del umbilical teniendo el ductus venoso patológico. Si lo quiero hacer, tengo que hacer una evaluación integrada, o si no, tener muy presente que ese bebé puede pasar en muy corto plazo a una muerte intrauterina, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo nosotros encontremos al estado inicial un feto, ¿no? Hemos visto una paciente el día sábado, llega con 30 semanas, fertilización in vitro, con diástole reversa de la arteria umbilical, ducto venoso normal. El feto pesa 450 gramos aproximadamente. El día de hoy, el bebé tiene diástole umbilical reversa en la arteria umbilical
El peso es muy semejante, 450 gramos. Además tiene una placenta engrosada con características de madurez o de displasia. No tiene hallazgo malformativo, no hay evidencia de cromosomopatía a lo que vemos ectoscópicamente, no se han hecho estudios, ¿no? Entonces, sabemos que este bebé tiene mal pronóstico, sabemos que el desarrollo neurológico está alterado. El determinante en este momento es el peso fetal. ¿Cómo manejamos a este feto que tiene de por sí un mal pronóstico postnatal, ¿no? Y si no tenemos ventilación mecánica, no tenemos soporte neonatal, ¿no? Entonces, son cuestiones muy difíciles que no pueden supeditarse rígidamente a una guía, sino abordar opciones de otras entidades o una evaluación lo más integrada y lo más individualizada, ¿no? Bueno, entonces ya siendo las 13:15 de la tarde, tal vez seguramente muchos tienen algunas críticas a las guías que ha presentado el doctor Castillo. Yo voy a hacer una crítica que la hice ya indirectamente hace poco, que, bueno, tal vez se debió de haber, si estamos en los momentos o en la época en las cuales estamos tratando de ser menos cualitativos y estamos tratando de ser más cuantitativos, que en realidad tienen mayor valor. Pienso que en las guías actualizadas de este ISOC tal vez se debió de haber incluido venoso está presente o ausente el índice de pulsatilidad mayor de percentil determinado, que puede ser 95, ¿no? Que fue justamente el percentil que utilizó el estudio Trafford, ¿no? El estudio Trafford no hizo distinción entre si estaba reverso o ausente, sino catalogó a los pacientes de riesgo por encima del percentil 95. Vamos a dar por concluida esta sesión. Agradecemos al doctor Walter Castillo. Doctor Walter Castillo, sus últimas palabras, por favor, para la audiencia. Sí, muchísimas gracias. Y es un tema que amerita continuar investigándose, amerita incidir integralmente, no supeditarse a una entidad, no supeditarse a un solo parámetro, ¿no? Y fomentar mayor investigación en esto. Muchísimas gracias.